Desde Poe a Stephen King, si pensamos en literatura de terror, lo más probable es que nos vengan a la cabeza nombres masculinos. Sin embargo, a pesar de su invisibilización sistemática, las mujeres no solo han participado de este género desde sus inicios, sino que han creado su propio canon dentro del mismo. Desde los años 60, diversas académicas han definido la ficción gótica escrita por mujeres como un medio que las autoras usaban para codificar y ocultar mensajes que, en otras formas literarias más convencionales o realistas, hubieran resultado inaceptables. El gótico femenino les permitió a estas autoras, gracias al filtro de lo sobrenatural y lo fantástico, un desdoblamiento a través del cual denunciar la invisibilidad, la violencia y la opresión social, política y emocional que sufrían. Si pensamos en el reciente boom del terror social latinoamericano, con grandes nombres como Ojeda, Melchor o Enríquez, sigue vigente la tendencia de usar el terror como herramienta de denuncia social y alegoría de la experiencia femenina. Bueno, pues en nuestro segundo coloquio hemos traído un tema que a ambas nos interesa mucho y es, bueno, pues el terror, ¿no? En el sentido más amplio de la palabra, lo inquietante, ¿no? Como lo oscuro, lo turbio. Y lo vamos a relacionar con distintos aspectos dentro de la literatura escrita por mujeres, ¿no? Entonces, bueno, antes de nada presentarnos, yo soy Marta de Antigona Lectora, que llevo el canal de Instagram y YouTube que tiene el mismo nombre. Y bueno, pues está aquí conmigo. Yo soy Sadie de literature.com y yo solo estoy en Instagram de momento. Ya veremos si me animo con algo más. Ala. Bueno, yo creo. Y no, que antes de meternos en materia, hacer nuestro disclaimer, ¿no? Que hablamos, que hoy vamos a hablar de terror, pero en el sentido más amplio de la palabra. Entonces también vamos a hablar de lo inquietante, ¿no? Que quizá no llega a ser terror al uso, lo fantástico, lo desagradable. Entonces, va a haber un poquito de todo, va a haber variedad. Sí, o sea, como que al final es algo, o sea, el terror sí que hay una serie de aspectos comunes, ¿no? Que todos ubicamos dentro de lo que sería este género, pero también es algo como muy subjetivo, ¿no? Igual hay cosas que yo considero que son terroríficas que otra persona pues no no lo ve así y yo creo que eso es lo interesante de este episodio, ¿no? Hmm. Yo creo que, o sea, como para empezar hablando acerca del terror, a mí me gustaría traer aquí pues a Mary Shelley con Frankenstein, porque creo que ella como que rompe un poco, o sea, creo que es una obra que pone los cimientos de las primeras obras de ciencia ficción y también de terror, ¿no? Es como un personaje muy importante dentro del género y me gustaría traerla un poco como para iniciar este coloquio porque, bueno, creo que en su obra hay algo como muy importante, ¿no? Que es que habla de la monstruosidad de lo humano, ¿no? Es una Ujú. obra que he apuntado aquí, se escribió en 1816, con lo cual el contexto histórico es como el final de la Revolución Francesa y creo que se plasma un poco como toda, o sea, como toda esa tensión social también dentro de la obra, ¿no? O sea, la relación entre el creador y la creación, ¿no? Como ese afán por parte de los hombres de crear como su gran obra, ¿no? De generar como un legado, independientemente de las consecuencias morales de la acción que llevan a cabo. O sea, creo que hay como temas muy interesantes y bueno, pues quería empezar un poquito por aquí. Bueno, es la novela, o sea, es, digamos, la precursora del género de la ciencia ficción, que aún a día de hoy a veces esto se obvia y se habla de autores como Orwell o Julio Verne, que están muy bien, no los vamos a criticar, pero
no sé, un poquito de respeto, ¿no? Para esta mujer. Creo que, como has dicho, o sea, bueno, creo. El gran tema de esta obra es la monstruosidad de lo humano y sobre todo la otredad también, ¿no? Pero la otredad no como algo totalmente ajeno a nosotros, sino como algo que puede estar vinculado o incluso ser producto de nuestra propia acción, ¿no? Y aquí también hay, o sea, se puede hacer una lectura de Frankenstein como metáfora de la maternidad, quizá, que esto lo veremos luego en muchas autoras de las que vamos a hablar hoy, en muchas obras, que temas exclusivos de la experiencia femenina son muy recurrentes en la literatura Luego también esto lo hablamos cuando estábamos preparando este episodio, que es todo este comentario sobre el jugar a ser Dios Ujú. y el dominio y como el sometimiento de la naturaleza, que esto también lo encontramos en Frankenstein. Sí, sí, es interesante, ¿no? Además, también algo o sea, como que plantea ella, ¿no? Con todo el avance de la tecnología en aquella época, ¿no? El inicio como de la era industrial, todo eso que también se ve reflejado en la novela, son cosas que luego también cogen algunas de sus sucesoras, ¿no? Ujú, Por ejemplo, esta autora que, o sea, yo no sabía que era tan prolífica dentro del género del terror, que es María Elizabeth Braddon, que es la señora que estoy ujú, leyendo los relatos fantasmagóricos que se llaman El rostro en el espejo y otros relatos fantasmagóricos. Entonces ella tiene como un relato súper conocido que es el de La sombra en el rincón, y ella utilizó como el contexto social de aquella época, ¿no? Para hablar de lo que realmente le daba miedo a la gente burguesa, ¿no? A la gente social o sea, a la gente que pertenecía a esa clase social, que era una rebelión por parte del proletariado. Entonces, bueno, como que he encontrado cierta conexión. Yo este relato no lo he ujú. leído, pero sí que buscando información acerca de la autora, pues he encontrado como cierta conexión en esto que también intenta hacer Shelley con Frankenstein, ¿no? De hablar un poco como de toda esa tensión social que se ve reflejado a través de los personajes, con este relato de esta señora que pues es que tiene, no sé, 75 novelas y bueno, pues fue muy amiga de Wilkie Collins, que después hablaremos Ah, más adelante de él, y fue como uno de los que la animó a que ella escribiera, ¿no? qué interesante. Yo esta mujer solo la conocía porque creo que te vi por Stories, el libro este que Ujú. estás leyendo, pero me la apunto porque me parece muy guay bueno, que sea tan prolífica, ¿no? Es como, ostras, 75 novelas. Sí, sí. Pero este relato también en concreto que has mencionado, eh, no sé, me parece interesante, ¿no? Cómo ya vamos viendo que siempre hay como un comentario social o como muy fundado en la realidad en los cuentos de terror escritos por mujeres. Es como, ¿no? Es como una constante un poco. Sí, es como que ellas, o por lo menos algo que se ve en común, ¿no? Eh, Como que ellas utilizan su situación social, su propia vivencia, para trasladarla a este género y a través de diferentes símbolos o iconos, ¿no? Mm. Reflejar cómo se están sintiendo en su papel como mujeres en la sociedad, ¿no? Hmm. Esto quizá también tenga algo que ver con el hecho de que los personajes femeninos que encontramos en la literatura gótica o de terror escritos por hombres sean quizá mucho más planos y más arquetípicos y, sinceramente, peor construidos, con perdón, que los que podemos encontrar en la literatura escrita por mujeres, ¿no? Sí, O sea, sí. De hecho, bueno, yo quería hablar aquí de un señor muy conocido que es Bram Stoker con su novela de Drácula, pero antes de eso como que voy a hacer una introducción así breve para que la gente entienda como el contexto, ¿no? Y él escribe esta novela
la novela de Drácula con un movimiento social que es el llamado New Woman, ¿no? Que se asocia un poco al auge del movimiento feminista y de la reivindicación por parte de las sufragistas, en el que, bueno, pues empiezan a haber ciertas autoras que empiezan a escribir novelas, ¿no? Con personajes femeninos un poco alejados del arquetipo de damisela en apuros, ¿no? Bueno, pues Ujú, necesita ser siempre salvada, que es muy recurrente en la literatura victoriana. Entonces, estas señoras escriben como las primeras obras con personajes femeninos de mujeres detectives. Y son mujeres detectives que son, o sea, ninguna tiene como la necesidad de buscar un marido, que esto era algo también como que se veía, ¿no? Si aparecía una mujer era porque tenía que casarse con alguien o buscar un ujú, matrimonio. O sea, simplemente tienen una relación profesional con los hombres con los que comparten su vida y, y bueno, pues esto, ¿no? Como que crean otro papel para las mujeres dentro de la literatura, ¿no? También ujú, otra antecesora a ellas, que bueno, pues podría haber sido un referente para este señor, ¿no? Es Anne Radcliffe con su novela de Los misterios de Udolfo, que en este caso ujú, es muy interesante porque es una novela plagada de personajes femeninos que salen del ser mujer como estereotipo, sino que tienen agencia propia dentro de la novela, ¿no? Y a resumidas cuentas es una obra que, bueno, pues encontramos una chica que se llama Emily Sanaubert, que fallece su padre y se ve obligada a ir a vivir con su tía, ¿no? Madame Sharon. Entonces ambas son como opuestas. En Emily encontramos como una mujer muy inteligente, con mucho, o sea, como muchísima curiosidad, ¿no? Que además defiende firmemente aquello que piensa, independientemente de la repercusión que pueda tener. Y Madame Sharon, pues es como una mujer más convencional que juzga a su sobrina por ser como un poco desafiante con los hombres, ¿no? Y también por su afición a la lectura. Entonces, ella también lleva como un rol muy masculinizado en el sentido de esa creencia de que para educar tiene ujú, que tener una figura de rectitud y de autoridad, ¿no? ujú, Y vemos poco a poco cómo en la novela, cuando ellas se ven obligadas a irse a vivir al castillo de Udolfo, que es un conde con el que se casa su tía, ella, la tía, se va quedando como muy sumisa, ¿no? Va perdiendo como ese papel de ujú. autoridad, un poco por la relación que acaba adoptando con el conde, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es interesante que este señor, Bram Stoker, tenía referentes como los de Anne Radcliffe o las mujeres que escribieron detectivos, o sea, detectives mujeres que fueron Catherine Ujú. Lisa Purkis y L.T. Meade, que no sé cómo se pronuncia, es una autora irlandesa. Tenía como muchos referentes y sin embargo, pues hizo, bueno, unos personajes, no tengo palabras, o sea, mucha representación em, estereotipada, pocos personajes femeninos, la representación de la iglesia o de la religión estaba como muy presente en su novela, ¿no? Y son como dos mujeres, o sea, las mujeres normales son como la representación de la feminidad y las vampiras la representación de lo lascivo, ¿no? Sí, es lo que hablábamos de esta dualidad de la madre barra santa y la puta, ¿no? Que aparece hasta el hartazgo en la literatura universal, es decir, la escrita por señoros. Que es eso, en Drácula está clarísimo, esta Mina, ¿no? Que es la mujer doméstica y que a la que se sale un poquito del redil y quiere como hurgar y... ¡Ostras! Mm, pues casi que le sale como bastante mal el tema, o sea, recibe como lo que ya hemos hablado siempre, el castigo, lo punitivo, no te salgas de tu rol, ¿no? Y luego lo que dices tú, las vampiras, pues como el arquetipo este de femme fatal, de lo lascivo, la lujuria, o sea, como el femenino pervertido. Y ya está, no hay más. Eh, y es interesante, ¿no? Como esto lo hemos hablado mucho últimamente porque hemos estado leyendo a Shirley como lectura conjunta
Y hablábamos de que en sus novelas siempre aparece también esta dualidad entre mujer doméstica y como femme fatale o mujer más rebelde, etcétera, pero no lo hace de una forma tan arquetípica o encorsetada, sino que juega con estos arquetipos y los usa para criticar, ¿no?, la sociedad de la época y las expectativas sociales que se tienen hacia la mujer, incluso a veces con personajes que oscilan entre ambos arquetipos, ¿no? Estábamos ahora hace un rato comentando el personaje de Eleanor, la protagonista de La maldición de Hill House, cómo se mueve un poco entre los dos o intenta como salirse del molde. Y claro, esto es un buen ejemplo de que, a ver, los arquetipos no son malos en sí mismos, porque te permiten reconocer pues, ciertos patrones o ciertas ideas preconcebidas, pero claro, si los coges y los usas tal cual, como recién salidos del envoltorio, se te queda un personaje pobre, ¿no? No tiene profundidad, no tiene ningún interés. Lo chulo de los arquetipos es jugar con ellos, y esto Stoker no lo hace en Drácula. Sí, además, o sea, yo creo que lo interesante, por ejemplo, en Shirley, ¿no? Es que lanza un poco el mensaje de que algo que nunca se ha asociado a nosotras, ¿no? Que es como esa parte, como que las mujeres no podemos sentir rabia o que no podemos ser Mm, malas, ¿no? Que siempre tenemos que ser buenas, ¿no? Ella rompe con eso y te da como, hostia, pues igual yo también puedo moverme ahí, ¿no? O sea, que tampoco está ujú, mal que yo experimente esto. Sin embargo, Stoker es como, hay esto o esto, ¿no? Y sirve como para perpetuar ese ideal del ángel del hogar, ¿no? O sea, es como mm, constantemente, de algún modo van a gloriar que lo bueno es ser la mujer doméstica, ¿no? Y que si haces algo mal, pues mira cómo acabas, ¿no? Además, mm, o sea, hace poco volví a ver la peli, la adaptación cinematográfica, y es verdad que a mí, o sea, Drácula me gustó mucho cuando lo leí, ¿no? Si me pongo a analizar, pues veo mm. todas estas cosas que digo, hostia, qué mal. Pero, hostia, es que cuando vi la peli está súper marcado esto. O sea, todavía es mucho más visual que yo dije, madre mía, Claro. esa escena con esas vampiras ahí, bueno, es que era terrible. Sí, a ver, también al final tienes que ser consciente, ¿no? De, bueno, pues es una obra que es así y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero sí que es verdad que cuando empiezas a analizar la literatura considerada universal con un poquito de espíritu crítico, con perspectiva de género, con perspectiva de raza incluso, hostia, vas rascando y novelas que en su día te gustaron, que una cosa no quita la otra, las empiezas a ver con otros ojos también. Que dices, bueno, sí, esto lo escribió un señor o producto de su época. Vale, pero puedes señalar las cositas que no se hicieron del todo bien, ¿sabes? En ese sentido, como has dicho antes, yo quería hablar de Wilkie Collins, que también es un escritor, pues así como de misterio y con algunos... Creo que tiene alguna novela así más sobrenatural, pero sobre todo misterio y tal, que tiene una novela que está considerada como el precursor de la novela policíaca, que es La Dama de Blanco, que ¿Mm? esto lo escribe en 1859. Entonces, en esta novela mmm, hay un personaje que, bueno, explico muy por encima de qué va la novela porque quizá no es tan conocida como, por ejemplo, Drácula, ¿no? Para situar a la gente. Básicamente va tiene como varios protagonistas, varios puntos de vista, pero la historia es un chico que lo contratan para dar clases de dibujo a una heredera y pasa el verano allí con esta chica y como que se enamoran, pero la heredera está prometida con otro señor, Ujú, ¿vale? Y poco a poco se va destapando como una trama que este otro señor que había sido amigo del padre de la chica que ya falleció y que supuestamente era un noble con tierras y con de todo, realmente no tiene ni tierras ni un duro y lo que está haciendo es casarse con esta chica y con un estratagema elaboradísimo quedarse con toda su fortuna, ¿no?
Entonces, es interesante esta novela porque la protagonista femenina, la heroína femenina, que es esta chica, la heredera, que se llama Laura Fairslide, es el arquetipo de heroína gótica, desvalida, que no sirve para nada. O sea, no hace nada de interés en toda la novela más que ser muy rubia y muy guapa. Y muy dulce y muy soft y ser el interés romántico de el protagonista masculino y un poco como el eje de la trama, ¿no? Sin heredera rica no hay historia, pero no sirve de nada más. Eh, bueno, esto, claro, es un arquetipo que luego se le ha dado la vuelta, ¿no? En novelas posteriores escritas por mujeres. Estoy pensando, por ejemplo, en los cuentos de Angela Carter, en La Cámara Ujú. Sangrienta, que reescribe una serie, bueno, reescribe, hace versiones bastante libres de cuentos de hadas clásicos, como pueden ser Barba Azul o La Bella y la Bestia. Y lo interesante de estos cuentos, sobre todo, es que las mujeres dejan de ser sujetos pasivos, se convierten en agentes, ¿no? Con deseos propios. Explora mucho la sexualidad femenina en estos cuentos, una cosa también chocante, ¿no? En el momento en que los escribió. Y es interesante porque muchas veces las mujeres de los cuentos de Carter son las heroínas de sus propias historias, no son las damiselas a las que tiene que venir un señoro a rescatar, como sí que pasa en La mujer de blanco de Collins o en otras novelas. Pero tengo que romper una lanza a favor de Wilkie Collins Vale. en esta novela. No todo es malo, no me cae tan mal este señor como Stoker, porque a pesar de que la heroína y protagonista principal es esta chica, que pobrecita mía, es una flor de estufa, esta chica tiene una medio hermana que se Ujú. llama Marian, si mal no recuerdo, Marian Halcombe, que es quillísima esta mujer, o sea, es la hostia. Esta chica es un poquito más espabilada y tiene un papel bastante más activo, ¿no? A la hora de pues investigar, ¿no? A este señor tan turbio que se quiere casar con su medio hermana por el interés e intentar desbaratar sus planes. Y hay una escena, ¿no? Que quizá ahí sí que Wilkie Collins se inspiró en estas escritoras que estaban haciendo personajes femeninos que eran detectives, Ujú. en el que esta chica como que se esconde en una especie de alféizar de la ventana, lloviendo a mares, pues se queda como ahí agazapada para escuchar la conversación de los malos malísimos de la novela que está ocurriendo en el salón de abajo. Ah, qué fuerte. Es chulísimo eso, o sea, entonces, pero todavía te da más rabia luego personajes como Stoker que dices, tío, tenías los referentes, tenías a otros escritores cogiendo cositas de los referentes, ¿no? Aunque con la protagonista al final es el interés romántico, ¿no? Del héroe, te da también el mensaje de lo que queremos son mujeres así, pobrecitas, sumisas. Pero bueno, tienes personajes femeninos con un par también en esta novela, entonces se enriquece un poquito, ¿no? Te Sí. sale bueno, de eso del arquetipo. Sí, o sea, yo de hecho a Wilkie Collins no lo he leído, pero mi tía sí leyó La Dama de Blanco, como que fue el primer libro que leyó del autor, y me dijo que le costó mucho leerlo porque le ponía muy nerviosa la protagonista, ¿no? Era como, espabila un poco, me estás poniendo ya muy un poco inquieta. Pero sí que me genera curiosidad porque he encontrado, o sea, como, bueno, algunas personas, al igual que tú, que mencionan que, bueno, que dentro de lo que había, ¿no? Pues tampoco estaba del Hmm. todo mal y que se pueden ver otros perfiles de personajes distintos al convencional. Sí, no, no, y no es el único personaje femenino con cierto interés en la novela, ¿no? Hay otros que también, este es quizá el más significativo, pero hay otros que también son interesantes, pero al final estoy de acuerdo con tu tía, o sea, el personaje femenino que tiene más peso y más protagonismo es esta pobre chica que, no sé, nos ha tomado el café esta mañana para desayunar porque está como viéndolas venir todo el rato y dices, espabila. Pero bueno. Otra cosa que, o sea, como que me venía a la cabeza cuando mencionabas lo del poder de agencia, ¿no? Me acordaba un poco de este de Mariana Enríquez, de las cosas que perdimos en el fuego, ¿no? Hmm. Bueno, pues ahí se ve como las mujeres, o sea, esto
me ha recordado tanto a ella como a Ojeda, porque hay una parte en Mandíbula que también menciona algo así, ¿no? Como que al final muchas veces tienes que adueñarte, ¿no? Como de esa sensación de miedo para acabar transformándola un poco, ¿no? Y ser como parte activa de eso. Igual que con Shirley en Siempre hemos vivido en el castillo, ¿no? Con ese final. O sea, como que he Ujú, visto ahí como, bueno, algunos paralelismos en el sentido, en el relato de Mariana Enrique, lo leí hace tiempo, si no recuerdo mal, era que estaban habiendo una serie de asesinatos, ¿no? Bueno, feminicidios por parte de los hombres ujú. que quemaban a las mujeres, ¿no? Y ellas empiezan como a quemarse de manera propia, ¿no? Un poco, como transformándose Sí. en ese, bueno, es que es como otra vez la monstruosidad, ¿no? Pero Mm, como tomando su propio papel, ¿no? Y diciendo, pues hasta aquí, esto se acabó y ya no vamos a permitirlo mm, más, ¿no? Como una manera de ser salvadas también por parte de mm, las mujeres, que también lo vi en Siempre hemos vivido en el castillo, ¿no? Cuando, bueno, pues se prende la casa y sobreviven, o sea, los espacios que sobreviven son los espacios de cuidado, como la cocina o el cuarto del mm, tío, y sobreviven gracias a las conservas que han conservado, o sea, que han guardado las mujeres y recolectado a lo largo de los años, ¿no? En esa familia. ujú. Entonces, bueno, es como, creo que se repiten varias cosas, independientemente del año en que fueran publicadas estas novelas, como que hay muchas referencias Mm. de las mujeres, ¿no? De la necesidad de tener esa capacidad de acción dentro de un relato, de un cuento o de una novela. También en el caso del relato de Enríquez, lo que me pareció súper interesante, aparte de eso, de cómo es una forma de recuperar la agencia y de salvarse ellas mismas, también a la vez con este elemento de la monstruosidad o de la otredad, ¿no? Al desfigurarse por voluntad propia, es como una forma de ir contra la función de la mujer en el arte y la literatura como musa, ¿no? Como algo con lo que obsesionarse, como un objeto al que adorar. Eh, es como un rebote de yo no te quiero parecer atractiva, yo no te quiero inspirar, yo hago lo que tengo que hacer y punto. Que esto, por ejemplo, sea en toda la historia de la literatura, ¿no? Solo hace falta coger un párrafo cualquiera escrito por un señor describiendo a una mujer, pero esto justamente se ve mucho en la literatura romántica, se ve mucho, por ejemplo, en la obra de Poe, que esto lo comentamos también cuando preparábamos el coloquio. Este señor no ligaba, esto está claro, se casó con su prima de 13 años por algo, ¿no? Y se nota en sus relatos. O sea, a mí me encanta Poe, pero se nota en sus relatos porque las mujeres son como, o sea, son floreros. Están por ahí haciendo bonito y solo sirven como, pues eso, como obsesión del protagonista o como idealización, pero es que no hacen nada, o sea, menos que nada, menos que la del Wilkie Collins. Y no sé, es guay ver como eso, como si tú coges relatos escritos por mujeres, esta imagen, ¿no? De la mujer como musa, que completamente vacía, no existe. Sí, o sea, de hecho esto me ha recordado que luego lo mencionaré cuando hable de Pilar Pedraza, pero sí que hay un poema de John Keats, que también es un señor del romanticismo, ¿no? Del pobre, bueno, que es que era demasiado este señor, y tiene un poema que se llama La Belle Dame sans Merci, ¿no? Y está basado como en unos mitos celtas sobre una figura de hadas, ¿no? Que son como hermosas, Mm, maravillosas, ¿no? Como alguien a quien adorar, que luego se acaban convirtiendo como en seres perversos, de nuevo la femme fatal, pero sí que me ujú, ha recordado esto, ¿no? Como ellos tratan siempre como de idealizar o de posicionar a la mujer como objeto, ¿no? Y verlas como eso, ¿no? Simplemente como algo que las inspira y es también como romper eso. mm. Es que además, o sea, el terror o el gótico escrito por hombres tiene mucho, pues, del movimiento romántico, de como idealización. Es muy moralista, ¿no? En ese sentido, como lo de Stoker, la mujer doméstica, la femme fatal, el bien y el mal. Y cuando hablamos de literatura escrita por mujeres,
vemos como pues, eso tiene mucho más comentario social, es mucho más simbólico, pero simbólico no de el bien, el mal, así como más abstracto, sino simbólico de pues, lo doméstico, la experiencia femenina, la opresión social. Claro, un señor que escribía en el siglo XIX, si tú escribías en el siglo XIX tenías dinero, entonces ¿de qué opresión social te va a hablar? De ninguna. O sea, como mucho que se ha jugado sus tierras al póker y le persiguen los acreedores, pero ya está. Y en cambio la mujer, ¿no? Cuando escribe terror, pues es lo que hemos estado hablando, que le sirve para tratar toda una serie de temas que si los tratase de otra forma serían tabú, pero gracias al terror y a la simbología, ¿no? Puedes hablar de cosas que de otra forma se te miraría mal. Y uno pues, de los grandes temas es pues, la sexualidad femenina, la maternidad, la vida conyugal y lo que implica muchas veces para mal. Entonces, yo qué sé, lo que decíamos, las casas encantadas o estas casas como asfixiantes, opresivas, de las que no puedes salir. Estoy pensando, por ejemplo, en Hill House, sin ir más lejos, que lo estamos leyendo ahora. Eh, o esas ambientaciones góticas como de castillos o bosques oscuros, llenos de peligros. Claro, se puede leer como cuento de hadas o se puede leer desde la simbología, ¿no? Y vemos que todo remite pues a elementos domésticos o de lo que es la experiencia de ser mujer en esa época y en la actual, porque hoy en día las mujeres seguimos escribiendo terror y seguimos escribiendo terror muy basado en nuestras experiencias, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, de hecho, bueno, que se le llama ahora como mucho, ¿no? Boom de terror social latinoamericano, ¿no? Aunque creo que Mm, es algo que como que las escritoras, o sea, lo estamos viendo, ¿no? Todo el rato, como que ellas constantemente utilizan esa denuncia social en sus relatos, en sus obras, como para denunciar su papel, ¿no? mm, Entonces, algo como, o sea, si pienso, por ejemplo, en terror social, ¿no? Como referentes, aunque no era terror al uso, pienso en Bombal y en Dávila, ¿no? ujú, Entonces, por ejemplo, María Luisa Bombal, ¿no? Que escribe su relato de La Mortajada, lo escribe en 1938. Y en ese momento, ¿no? Hay como un contexto social y político en Chile en el que creo que están bajo una dictadura de un señor, no sé muy bien de quién, ¿no? Y es un relato muy interesante porque narra, o sea, es como el funeral, ¿no? Ana ujú, María, que es la protagonista, muere y ella ve su propio funeral, ¿no? Hay como un desdoblamiento. Entonces ella va hablándonos de cómo es ese velatorio, de las personas que van acudiendo a él y va pues contándonos sucesos de su vida anterior, desde que era niña, ¿no? Cuando se tiene que casar, la relación que tiene. Pero sin embargo, todo eso es un pretexto para hablar del contexto social que vivían las mujeres, ¿no? Para hablar de, o sea, la casa, por ejemplo, es un símbolo súper representativo dentro de este relato, porque supone como el sometimiento de la mujer a una serie de normas, el vivir ujú, con un matrimonio con el que ella no se siente feliz, o sea, es completamente desdichada por tener que estar al lado de esta persona. Habla también de la sexualidad femenina, ¿no? De la represión ujú, que tenían. También en ese momento en Chile es como que empiezan a haber pues ciertos movimientos por parte de las mujeres para reivindicar sus derechos. Es un relato como muy interesante porque tiene todo este contexto social, pero además, no sé, o sea, la forma en la que lo narra a mí me genera, o sea, era como inquietud en el sentido también ujú. que aborda la problemática de la muerte, ¿no? Y estar viéndote a ti, o sea, ya sabiendo que Claro. estás muerta, ¿no? Y qué ocurre ahí, no sé, me gustó mucho y creo que define muy bien lo que otras autoras Ujú, actuales y contemporáneas tratan de hacer dentro de la literatura de este género, ¿no? También por otra ujú, parte, Dávila con su relato del huésped, que me conecta mucho con Ojeda y con Mandíbula, porque, bueno, el huésped sería un relato, así a grosso modo,
de una mujer que vive en una casa con sus hijos, su marido y la sirvienta, ¿no? Y la sirvienta tiene un hijo que también convive con ellos. Entonces el marido de la noche a la mañana dice que va a venir un fulano a vivir con ellos, en plan, mira, que va a venir este señor y lo tienes que aceptar. Y ella no tiene otra alternativa que asumir eso, ¿no? Que le ha dicho su marido. Pero como que la figura de este señor o de esta persona se empieza a convertir como en una obsesión de buscar como un ente constantemente que la lleva casi al borde de la locura, ¿no? Y Ujú, me recuerda a Ojeda porque nos habla de que muchas veces, o sea, como el trasfondo del relato y el trasfondo que yo he visto en Mandíbula, por ejemplo, es que muchas veces el terror proviene de aquello que conocemos, ¿no? Que aquellas, o sea, lo que quiere dañarnos o lo que es amenazador para nosotros tiene que ver con lo que es conocido para nosotros y familiar, ¿no? Lo que nos rodea. ujú. O esto es, o sea, también es que Ampuero también lo hace, ¿no? A mí me impactó mucho la narrativa de esta señora. Era como, o sea, qué barbaridad es esto. Esto es terror puro. Ujú. Yo justamente a estas tres las tengo pendientes, pero no sé, hemos, por ejemplo, tú has mencionado a Ojeda, ¿no? Y esto lo decimos siempre, o sea, como Ojeda es curioso porque es la autora más desagradable que he leído en mi vida. O sea, este mes he estado leyendo, entre otras cosas, Las Voladoras, que es un conjunto de relatos, y es como leo un relato y la semana que viene, si eso, me leo el siguiente porque te revuelven. Pero a la vez, tía, es como súper poética. O sea, hay relatos, al menos en Las Voladoras, que es casi casi un poema en prosa. ¿Sabes? Juega mucho con las repeticiones, con el imaginario. No sé, es muy curiosa. Pero claro, no deja de ser, es como un, es un terror como muy visceral, ¿no? Es por los temas que elige, pero también por la forma que tiene de plasmarlos. Sí, o sea, yo Ojeda me genera malestar físico. Creo que me pasa Hmm, con pocas autoras, pero me genera malestar físico leerla. Y lo de la, o sea, como la prosa poética, yo es que creo que leí en una entrevista que ella tiene como grandes referentes, como sus referentes mayoritariamente son poetas, ¿no? Entonces, ujú, como que, no sé si ella empezó escribiendo poesía y al final ha acabado como haciendo esto, ¿no? Pero sí que es verdad que narra, o sea, te narra algo escalofriante, pero de una forma como muy bonita, que yo digo, tío, esta dualidad aquí me está como transformando un poco. Ampuero, por ejemplo, igual es, o sea, igual no es tan poética, pero, o sea, me parece como brutal. El de Pelea de Gallos lo tengo, o sea, hace mucho que lo leí y no lo tengo muy presente, pero sí recuerdo que me lo regaló una amiga y describirla y decirle, tía, esto es terror. O sea, es que claro, o sea, lo que está contando es muy fuerte, ¿no? Y cosas actuales como puede ser, hmm, pues, abusos sexuales infantiles o todo este tipo de violencias que estamos rodeadas, ¿no? hmm. Sí, sí. Pero bueno, claro, al final em, son realidades que son terroríficas, ¿no? Entonces, el hecho de que decidan mostrarlas de una forma tan cruda, pero a la vez eso, como con un lenguaje cuidado y tal, es decir, no es una nota de sucesos de prensa amarilla, es literatura, pero como decíamos en nuestro disclaimer al principio de este coloquio, que hoy vamos a hablar de terror en su sentido más amplio, ¿no? Y también está pues lo desagradable, lo inquietante, lo que te provoca malestar físico, hasta la náusea. Esto también es terror, son otras maneras de entender el terror y al final, eh, no sé, creo que son todas igual de válidas, ¿no? El terror también es muy subjetivo. Entonces, Sí, además también algo que, bueno, yo se lo he oído a Enrique y es real, ¿no? En el sentido, creo que también el género como que ha ido evolucionando en ujú, base también un poco como a esta sociedad destructiva en la que vivimos, ¿no? Que cada vez es mucho más violenta, mucho más agresiva, sobre todo con lo que respecta a las mujeres, ¿no? Y a cómo somos tratadas en sociedad. Y era como que antes la casa
era como ese lugar, ¿no? Que podría ser, o sea, como tu lugar seguro, ¿no? La única perpetuación que podría sufrir alguien era que ocurriera algo en esa casa y también se utiliza mucho como para denuncia social. Pero también hay algo en el cuerpo, ¿no? Es como la última barrera que uno Ujú, puede traspasar, ¿no? Es como a mí me aterra, o sea, igual por eso me gusta mucho porque cuando pienso en algo que me pueda ocurrir físicamente, es algo como que me genera mucho malestar, mucho más incluso que ocurriera algo en mi casa, ¿no? O sea, bueno, mm, me viene así Funny Games de Haneke, ¿no? Que eso ya me parece ujú. como todo mezclado ahí al máximo, pero sí que me parece interesante como esa evolución, ¿no? Que podemos ver dentro del género. Ujú. También es interesante cómo estas autoras, aparte de basarse mucho, pues eso, en cosas que no solo te pueden pasar, sino que de hecho pasan en el mundo, cómo incorporan, ¿no? O elementos de ciencia ficción, o elementos de lo fantástico, de pues el folclore ya no occidental, ¿no? Cogen como esta tendencia del gótico, de lo sobrenatural, pero adaptado pues al folclore suyo. Estamos hablando de autoras latinoamericanas, ¿no? Pues entonces de las leyendas y mitos propios de la zona de donde sean ellas. Esto, por ejemplo, lo hace bastante Enríquez, ¿no? Tanto en sus cuentos como en su novela, pues coge pues creencias y leyendas urbanas de Argentina y las entremezcla, ¿no? con realidades como puede ser la corrupción política, los presos políticos que desaparecen, la violencia contra la mujer, etcétera. Sí, o sea, me parece muy interesante porque creo que utiliza elementos que son propios del lugar, ¿no? Donde ella ha nacido y que tiene una influencia cultural, junto con elementos que son comunes en cuanto al terror, ¿no? Porque, Ujú, o sea, por ejemplo, yo que sé, lo de la Santa Muerte, ¿no? Pues es cierto que yo no había oído hablar de ello, ¿no? Sin mm, embargo, por ejemplo, el relato de la Casa de Adela, que a mí ese relato me dio sí, pánico, a mí eh, también. que tenía pesadillas con esa casa y es algo como Horrible. muy común, ¿no? Es como la casa, Mm, como algo escalofriante, ¿no? Y como un ente propio maligno, ¿no? mm, Y no sé, es como interesante. También en Schweblin, en Samantha Schweblin, que yo fue un libro que a mí no me gustó, pero tengo que darle otra oportunidad, porque yo esperaba algo muy turbio en el de Kentucky. Esperaba como todo ujú, el rato que llegara esa turbiedad como ya extrema y nunca llegaba y se me quedó un poco ahí, pero plantea algo interesante como es la tecnología, ¿no? Y cómo nos relacionamos a través de ella, también la ética moral que hay detrás bueno, pues lo vemos en las redes, ¿no? Al final tú puedes ver ujú. a una persona y conocer su vida, estar haciendo ahí un poco de voyeur, y a la vez también lo están haciendo contigo, ¿no? Y como esa ética de hasta qué punto, ¿no? ¿Dónde están los límites? Y es verdad que Mm. fue un libro que me gustó mucho porque lo leí en un club de lectura de aquí de mi barrio, pero a mí se me quedó un poco ahí. Yo creo que es interesante por lo menos el planteamiento que hace, ¿no? Porque también es como Mm. aterrador. Sí, bueno, esto también a veces pasa mucho, ¿no? Te metes en un libro con X expectativas y cuando no se cumplen, como que lo cruzas, pero quizá si lo lees, ¿sabes? Con la mente más abierta o ya sabiendo un poco lo que esperar, le puedes rascar un poco más. A mí, yo de Schweblin, bueno, a Schweblin de hecho no la he leído, tengo apuntado Distancia de Rescate en pendientes y ahora, desde que me hablaste de este, me lo apunté también, porque me parece interesante este planteamiento y me gustaría ver cómo lo desarrolla. Em, Respecto a esto que estamos hablando ahora, ¿no? Del terror, que tiene elementos que son como universales y luego tiene elementos que son como más propios de una región o de una cultura en concreto, como puede ser un folclore particular o una serie de circunstancias sociales específicas, ¿no? Estaba yo pensando en otros terrores, bueno, otros terrores, literatura de terror escrita por mujeres, ¿no? Pero ya como más alejada de lo que es el canon occidental y cómo también se repite este patrón, ¿no? De cosas que se reconocen y cosas que
quizá no son más ajenas, pero también nos sirven para acercarnos a esas realidades, pues también a través del símbolo, de lo metafórico, etcétera. Yo, por ejemplo, me acordé de Kan Shui, que es una autora china, que de hecho su nombre salió como posible Nobel este año. Ah, qué guay. Sí, de hecho, pero ya se decía que seguramente no se lo diesen porque aparte de ser china y mujer, escribe sobre todo literatura fantástica como de ciencia ficción y es como que son muchas cartas en contra para Ya, darle el ya, Nobel a esta ya. pobre mujer. Pero, o sea, no he leído mucho de ella, he leído algunos relatos. Tengo una recopilación, de hecho, esperándome aquí en casa a ver si le doy caña. ¿Mm? Pero lo poco que he leído de ella me ha parecido interesante porque a nivel atmosférico y de ambiente, usa una forma de descripción que te puede recordar a la novela gótica, pues yo qué sé, de las Bronte, por ejemplo, o de, como muy que te sumerge, ¿no? en la realidad de lo que está escribiendo, y ahí encuentras elementos como casas aisladas, en mitad de la naturaleza, una naturaleza inhóspita, son elementos, ¿no? que son recurrentes en este tipo de literatura y luego a la vez también es muy simbólica, ¿no? Entonces tiene uno de sus cuentos más famosos que publicó en los años 80, se llama La cabaña en la montaña. ¿Mm? No sé cómo es el título original porque no sé chino, entonces no tengo ni idea. Pero básicamente es un cuento así como bastante kafkiano en el que un narrador en primera persona describe como su día a día en una cabaña aislada en el monte y viviendo con su familia, ¿no? Y entonces es como que no solo el entorno es inhóspito, sino que este protagonista sin género se siente como eh, ¿cuál sería la palabra? Como oprimido, ¿no? Por la familia, se siente asfixiado, está como obsesionado, por ejemplo, con unos cajones ¿Mm? donde tiene papeles y otras cosas que va ordenando y lleva como a su ritmo y un día llega a la casa y los padres de este personaje como que se los han vaciado y han movido las cosas de sitio y van pasando como incidentes de estos. Entonces es de esos cuentos que dices, no sé si está pasando algo, no está pasando nada, pero es todo como muy opresivo. Y entonces, a través de este relato, lo que Kanshue está como mostrando de manera simbólica es lo opresivo que puede resultar la presión familiar en sociedades tan centradas en la comunidad y la familia como puede ser la China, ¿no? Y que son muy tradicionales y el honor y la familia, etcétera, etcétera. Y entonces tú ves como tu individualidad coartada por todas partes y como que no tienes escapatoria. Entonces es interesante ver pues cómo lo hace también a través del simbolismo y a través de elementos tan reconocibles en la literatura de lo sobrenatural o lo inquietante como pues eso, una casa aislada, naturaleza, los lobos aullando, etcétera, etcétera. Y Me lo apunto porque, o sea, ¿está traducido al castellano? me imagino que sí, porque es de los Vale, más conocidos de esta mujer y esta mujer ha sido traducida al castellano, o sea, vale, vale. tendría que estar. Y ya te digo, quiero seguir leyéndola porque me parece una autora interesante. Y además sigue viva, no sé si todavía escribe porque es mayor, pero, ostras, leer autoras así contemporáneas que hacen cosas chulas, pues siempre está guay. Y además también es como, bueno, no es un libro de terror, lo vimos en Ecomo, ¿no? Que a mí era algo que me Mm, tocaba mucho, como al final esa colectividad acaba como fagocitando al individuo, ¿no? Y, mm, y es algo pues que igual nosotras no estamos tan, que ha perdido un poco ese sentido y es interesante verlo, saber cómo también mm. se sienten, ¿no? En sociedades en las que pues igual la colectividad tiene un mayor peso, ¿no? Claro, también es interesante ver cómo, claro, quizá en nuestra sociedad la colectividad o la presión social la vivimos de otra forma, porque al final pues siempre limita, ¿no? Pero al ser más individualistas, no de la forma en que te puede limitar una sociedad pues más colectiva, como vimos pues lo que dices tú en Ecomo o en escritores pues de ciertos países asiáticos donde pues eso, la sociedad, la familia tienen un peso
mucho más fuerte sobre el individuo. Otra autora de la que quería hablar aquí, que esta es más, o sea, bueno, es más actual porque es más joven que Kan Shui, es una autora coreana que se llama Bora Chang, que hace un par de años publicaron una recopilación de cuentos suya en Alpha Decay, que se llama Conejo Maldito. Y es curioso, ¿no? Porque en esta recopilación de relatos hay como un poquito de todo. O sea, en la contraportada pues hablan como de relatos como de terror, inquietantes, pero hay un poco de todo, desde relato fantástico como de cuento de hadas hasta un terror mucho más corporal. Y es curioso. Y lo que me ha llamado la atención es que, mientras que en algunos relatos esta autora tira mucho de lo que sería folclore propio de su cultura, ¿no? Por ejemplo, el cuento que da título a la recopilación, que es Conejo Maldito, va de una lamparita en forma de conejo que tiene una maldición, y entonces cuando la persona a quien va dirigida la maldición la toca, pasan cosas. Entonces, si bien maldiciones y objetos malditos no nos son ajenos en lo que viene siendo pues eso, el terror como occidental, quizá más los espíritus que las maldiciones, pero bueno, lo podemos extrapolar. Pero esta idea de que un objeto esté maldito y vaya como enfocado a una persona y además es como una maldición que es como generacional. Otra vez, ¿no? El tema este de la familia, la importancia de la comunidad. En estos cuentos, las maldiciones es como que no se limitan a una sola persona, sino que van pasando de generación en generación. Y es interesante ver esto, ¿no? Como la particularidad de, pues cómo hace uso de elementos terroríficos o escalofriantes provenientes de, pues eso, la mitología, el folclore, las creencias propias de, pues, de su contexto cultural, pero luego tiene otros cuentos que, aunque tienen un elemento, llamémosle fantástico, se centran mucho más en hacer un comentario social. Y yo quería hablar de uno que me gustó mucho, me llamó mucho la atención, que se llama La Regla. Qué Entonces, que fuerte. hay, sí, que hay más femenino, ¿no? Que es Ya. la experiencia de menstruar cada mes. Bueno, entonces, este cuento, así súper rápido por encima, va de una mujer que es soltera y toma pastillas anticonceptivas. Vale. Y entonces un día va o sea, no, mentira, está como teniendo unas reglas muy largas y el doctor le receta tomar pastillas anticonceptivas para regularlas. Y al cabo de unos meses se da cuenta de que está embarazada, sin haber tenido relaciones ni nada. Entonces es como que la ginecóloga le explica de no, es que claro, tomar demasiadas pastillas anticonceptivas puede provocar un embarazo. Y ahora lo que tienes que hacer es buscar un padre para tu bebé, porque si no, no se va a formar correctamente. Y toda la novela es esta mujer cada vez está más embarazada, intentando encontrar un marido que acepte a ese hijo y que le haga, o sea, que se convierta en el padre de esa criatura. Y claro, aquí tenemos pues todo un comentario social primero acerca de el estigma, ¿no? Que tienen todavía las madres solteras en muchas partes del mundo, pero concretamente en Corea del Sur. La presión social que vive esta mujer, tanto por parte de su ginecóloga como por parte de su familia. Su familia llega a publicar un anuncio en el periódico, en plan de, hola, me llamo tal y busco un padre para mi bebé. Porque están como de que te tienes que casar ya, tienes que encontrar un padre para tu bebé. Y luego todo el comentario, ¿no? Que hay también acerca de no puedes hacerlo sola sin un hombre, una familia solo es una familia si hay un padre, solo puedes ser madre, ¿sabes? No sé, es muy interesante. Y luego, evidentemente, está todo el tema de lo que es maternar sin haberlo buscado ni casi casi sin desearlo.
Y, tía, me pareció súper interesante este relato. No quiero decir cómo acaba, porque da para análisis, pero lo dejo ahí en el aire, pero muy chulo. Sí, o sea, a mí me genera curiosidad porque creo que la maternidad es un tema común en la literatura asiática, o sea, como que Mm. hay algo, ¿no? De lo que las mujeres viven allí, porque ya fuera del género de terror, ¿no? Pero sí que hay muchos libros donde la maternidad tiene un peso muy importante. Sí, yo, la literatura asiática, yo siempre lo digo, es de mis grandes pendientes. He leído alguna cosita, pero muy poco, y me encantaría escarbar un poco más. De hecho, ya tengo pedido la vegetariana de Han Kang, Yo lo quiero porque leer también. no lo he leído todavía. Lo tuve en mis manos en su día y dije, ay, no sé, no sé, y me compré otra cosa y ahora me arrepiento porque me podría echar el pisto de yo la leí antes de que le ¿Ya? diesen el Nobel, pero no, no la he leído todavía. Que por Sí, cierto, la novela esta también justamente tiene un poquito también de este comentario social de qué pasa en una sociedad tan encorsetada cuando vas en contra de lo que tienes que hacer, que también es un tema recurrente, bueno, que yo he ido viendo recurrente en las historias de Deborah Chang. que fue- o sea, yo con Ojo Maldito lo tenía pendiente porque además tiene una portada como muy llamativa y yo no voy a Es mentir, muy chula. soy una persona que también lee libros porque le gustan las portadas. Y bueno, pues la vegetariana de Han Kang también lo tengo súper pendiente. No he leído nada de ella, la verdad, pero sí que es un libro como que conecta Mm, también con Autofagia que leí de otra autora, que no recuerdo su nombre ahora, pero como que mencionaban que había ciertas similitudes, ¿no? Y eso mm, ya ese libro de autofagia me impactó mucho, entonces quiero ver qué similitudes encuentro en Han Kang con esto, ¿no? mm. Este autofagia yo también lo tengo pendiente, apuntado justamente de tu reseña, pero por la sinopsis de ambos libros y por lo que he leído de ambos, pienso que al final sí que hay como ciertos puntos, ¿no? de encuentro entre ambas obras. Igual intento leerlas seguido, así para... Sí, puede estar guay porque como que puedes ver más rápido, ¿no? O tener más Mm, presente qué cosas había en una y en otra. Luego, a mí algo curioso que me ha pasado mm, mientras preparábamos este episodio es que, bueno, pues claro, hablando de un poco los elementos del folclore, ¿no? Que pueden inspirar autoras, pues igual no occidentales o latinoamericanas, ¿no? Que son un poco fuera de nuestro marco conocido, ¿no? Es ujú, que cuando miraba autoras españolas, pues no he encontrado, o sea, contemporáneas sí, pero anteriores a ellas, o sea, anterior a Emilia Pardo Bazán, por ejemplo, yo no he encontrado nada, ¿no? Y, mm, o sea, me parece curioso, yo hago un llamamiento a si alguien conoce autoras, que por favor que nos las remita, y también si alguien sabe el por qué, ¿no? Porque yo pensaba, bueno, igual por una influencia, ¿no? Del cristianismo, como toda mm, cultura católica muy influenciada aquí, también a raíz de la dictadura franquista, ¿no? Pero mm. claro, pienso en Latinoamérica y también hay mucha, o sea, como, o sea, mucho culto, ¿no? Y no Sí, entiendo qué ha pasado aquí, pero no, bueno, no sé. de hecho, pensarías que entre la dictadura y la moralina católica, o sea, el catolicismo es la religión más witchy que existe. O Sí, sea, entre total, los cánticos, los inciensos, total, eso es, vamos, total. más gótico que eso no hay nada. Entonces, a mí me chocó porque sí que es verdad que yo esto lo comenté contigo, yo el terror, sobre todo la literatura y el terror gótico, era algo que leía, había leído mucho de jovencita, pero había leído sobre todo a señores. Entonces yo en mi mente pensaba, bueno, seguro que hay un montón de autoras que existen y que yo desconozco, pues bueno, porque nunca se las ha visibilizado tanto como a los hombres. Pero es verdad que buscamos y no encontramos muchas autoras españolas que escribiesen este género, sobre todo cuanto más para atrás te vas. De hecho, has mencionado a Pardo Bazán y Pardo Bazán escribió terror, pero porque Pardo Bazán escribió de todo. Claro, O sí, sí. sea, Ella te la podías encontrar en cualquier capítulo que hiciéramos, porque pues es que fue una señora que le daba todo y se le daba bien, ¿sabes? Que era como lo sí, sí, mejor de sí. ella.
pero es cierto bueno, o sea, como gran referente sí que, eso, pues Pardo Bazán algún relato que yo no he leído, Pilar Mm, Pérez así como más actual o, ¿no? Como creo que es una gran referente dentro del género y contemporáneas que yo no he leído, mm. pero sí que me gustaría saber, ¿no? Si alguien conoce esto, por favor, porque es que ni buscando en internet, o sea, sí que hay referencias a Valle Inclán, que yo de este señor no he leído nada, pero sí que había alguna referencia a él, no sé si algún relato, algún cuento, algo, pero nada más. Pues sí. Yo, bueno, de Pardo Bazán, así en plan de terror, leí, que de hecho releí para este coloquio, porque es muy cortito, el cuento este de la resucitada, ¿Mm? que se le... No sé si es cierto, pero se le considera como el primer relato de zombies, ¿no? De la literatura, al menos de la literatura española. Básicamente es una mujer que se despierta, ¿no? Que está en el mausoleo, en la cripta, ahí toda amortajada y tal, y, y pues se levanta del mausoleo y sale de ahí y vuelve, ¿no? A la casa, ahí al palacio donde vivía con su marido y sus hijos, toc toc, hola, aquí estoy. Y vuelve como a vivir entre ellos, pero claro, al final es una muerta viviente y claro, pues nota el miedo en los ojos de sus hijos, nota el terror y el rechazo por parte de su esposo. Y digo cómo acaba porque es que son 3 páginas de cuento y si no es que no se puede comentar. Y la mujer al final llega a la conclusión de que qué estoy haciendo yo aquí, ¿no? O sea, no tendría que haberme levantado porque aquí ya no pinto nada. Y pues una noche coge, se vuelve al mausoleo, entra en la cripta, se cierra y ya está. Entonces, me parece interesante este cuento, aparte de por lo evidente, ¿no? Hostia, es un zombie, jaja. Pero es muy guay porque creo que también refleja muy bien lo que siempre comentamos de la experiencia femenina y qué pasa si te sales del redil. Entonces, hay un momento en el cuento, cuando la protagonista se llama Dorotea, por cierto, se está despertando, que dice, bien sabía que no estaba muerta, pero un velo de plomo, un candado de bronce, le impedían ver y hablar. Claro, estamos hablando siglo XIX, Claro, una claro, mujer total. eh, un poquito, ¿no? Estaban todas, sobre todo si tenías cierto papel en la sociedad, se esperaban ciertas cosas de ti, entonces tú estabas ahí para hacer bonito, no estabas muerta, pero como si lo estuvieses, porque no podías realmente hacer nada. ¿Y qué le pasa a esta señora cuando sale y anda y tal? Es como metafóricamente, ¿no? Se sale del redil, se sale del papel que todo el mundo espera y llega a un punto que se da cuenta de que es que no, o sea, es el rechazo, ¿no? Hacia ella, es como el ostracismo. Y hay un momento hacia el final del cuento, ¿no? Que es como que ella siente que su marido, con la mirada que le está dirigiendo entre la repulsión y el miedo, le está diciendo, es que de donde has salido no tendrías que haber salido, te tendrías que haber quedado allí. Entonces es cuando ella vuelve. Y siempre me ha parecido muy interesante como eso, ¿no? Como la alegoría, la metáfora detrás de esta historia aparentemente tan eh, como sobrenatural, ¿no? Que sin más. Entonces, no sé, yo pienso que merecía la pena mencionarla porque tendremos pocos referentes en España, pero son buenos referentes. Sí, sí, sí. O sea, de hecho, resuena un poco conmigo, a ver, no son, pero sí resuena un poco conmigo con Bob Marley y la mortajada, porque al final ambas también Mm, como que utilizan ese juego de la muerte, ¿no? Para hablar de lo que en realidad les está ocurriendo, ¿no? Como mujeres. Muy mm, interesante. Me ha sí, gustado. sí. Yo, a ver, leí a Pilar Pedraza. A mí Pilar Pedraza me flipó. Solo he leído Arcano 13, que es un recopilatorio de relatos que tienen en común la muerte, ¿no? Y a mí me flipó porque ella es como, no sé, o sea, no sé describir qué tiene, pero crea como una ambientación muy atmosférica, o sea, todo lo que te puedes imaginar dentro de la literatura de terror o del gótico está como reflejado en sus obras y es como muy poética, ¿no? Es como muy bonito, ¿no? Y hubo un relato en particular, porque bueno, creo que este recopilatorio
al no leerla más, no sé muy bien si son elementos que ella sí que utiliza habitualmente, pero sí que estuve leyendo, ¿no? Como que hay mucho del universo de Pedraza en este recopilatorio de Arcano 13. Ujú. Creo que se llamaba Cuentos Malditos o algo así, o sea, como que tenía un subtítulo. Y, y bueno, pues hay como mucha referencia a las leyendas, ¿no? La cultura popular, la monstruosidad, la otredad, ¿no? También las figuras femeninas, que le gusta mucho como jugar a eso, ¿no? A romper, o sea, como a contarte cosas que ya han sido contadas, pero desde otro lugar, ¿no? Y a romper un poco Ujú. con los estereotipos. De hecho, como el relato que más me gustó, que se llama Tenebrarum, que es como una figura que representa a la diosa Hécate, que es la diosa griega de la brujería, ¿no? Y es como una Ujú. figura femenina y perversa que también en otras ocasiones puede ser como una divinidad, ¿no? Ese nombre. Y es la historia de una niña, Ángela, y su perro Lupo, que para sobrevivir, pues bueno, como que se dedican a robar, ¿no? Y bueno, pues como pueden. Y también provee a como una especie de hechicera que se llama Crisanta, es una ensalmadora, y entonces como ella también intenta aprender de esta mujer bruja, ¿no? Y la brujería aquí es como una forma de independizarse, ¿no? Deja de ser algo como Ujú. maléfico, como para ser la única forma que tenía esta chica como de sobrevivir, ¿no? No sé, o sea, es que me gustó mucho y voy a leer un trocito como para que la gente sepa más o menos esta idea loca de Pilar Pedraza, que dice así: cuando la luna asomaba entre las nubes, el mundo se volvía gris y negro, cada detalle nítido como en un grabado a buril, y cuando aparecía en medio de un claro toda entera, estaba pavorosa. Haces de luz blanca se filtraban a través de las copas de los árboles, trazaban en el suelo un encaje cambiante, volvían de mármol los toscos arcos de ladrillo y los brocales de los pozos, y de diamante las lágrimas que rezumaban de las piedras. Sobre el mundo había caído un manto mercurial. No era posible imaginar corazones latiendo bajo aquel gélido velo de platino, ni amor ni miembros cálidos entrelazándose en colchones de plumas. Tal vez, sí, cuerpos de nieve temblando de impotente amor entre sábanas crujientes de almidón. Y es que ella es así como constantemente, no sé, es como muy poética, también muy barroca, porque Mm. todo el rato hay como muchas referencias a muchísimas cosas, pero creo que es interesante porque rompe con los estereotipos femeninos y también Mm. porque, bueno, es una gran referente dentro de la literatura fantástica y de en España. Pues sí, la tendré que leer. La tenía completamente fuera de mi radar a esta mujer, pero la buscaré. Yo creo que te va a gustar, ¿eh? Sí, por lo bueno, normalmente cuando te gusta a ti algo, me gusta a mí también, Ya. porque nos parecemos bastante, entonces me fío de tu criterio. Pues estamos hasta aquí por hoy. Sí, Cerramos. Pues antes de irnos, como siempre, ¿qué estás leyendo en estos momentos, Marta? vale, pues estoy leyendo los relatos de María Elizabeth Braddon, los fantasmagóricos. Luego estoy leyendo, o sea, son relatos como muy diversos, en todos tienen como esos tintes góticos, ¿no? Mucha presencia de fantasmas y espectros, que de fondo tienen, bueno, como un poco, veo mucho como presencia de miedo a la vejez, ¿no? En los relatos, Ujú. como al envejecer, están interesantes. Estoy leyendo un librito que se llama Un momento de ternura y de piedad, que es muy curioso y que me está gustando. Es de una autora, bueno, pues muy contemporánea, su primera novela, y se llama Irene Cuevas. Y es la historia de una chica que para pagar como la residencia barra institución psiquiátrica en la que vive su madre, se dedica a matar ancianas. Ancianas Ostras. sus hijos, los hijos varones de estas madres, son los que hacen los encargos, ¿no? Y hay como mucha crítica a como a lo que son los cuidados, ¿no? Los Ujú. cuidados, el abandono en la sociedad, no sé, es como tiene un humor muy ácido
y te ríes en momentos a la vez que estás viendo pues como una crítica muy grande o sea, algo que creo que es relevante y que sostiene al final, o sea, son el centro de la vida, ¿no? Ostras, me apunto este porque me parece súper Sí, interesante sí, la sí, premisa. sí. Sí, sí. ¿Y tú qué estás leyendo? Cuéntame un poquito. Ah, ¿qué no estoy leyendo? Ya. Em, este mes había muchos libros de relatos así como de terror o inquietantes que hacía tiempo que quería leer y he empezado a leerlos todos este mes. Muy bien. Entonces, estoy con Las Voladoras, Un lugar soleado para gente sombría y Conejo maldito, que Ujú. además los tres los he cogido de la biblioteca y se me va a pasar el plazo al final porque voy como picoteando y me quedan pues igual 2 o 3 relatos de uno, un par de otro. Pero bueno, voy leyendo de esto y luego he estado leyendo, bueno, conjuntamente contigo, La maldición de Hill House, que ya lo hemos comentado. Y esta última semana he estado leyendo El dios de los bosques de Liz Ah, Moore. sí, sí, sí. Sí, que fue un envío de ADN Novelas. Ujú. Gracias desde aquí. Y de hecho, o sea, me faltan 20 páginas que me voy a terminar en cuanto acabemos, porque no me ha dado tiempo de terminarlas antes. Me ha gustado mucho, la verdad. Vale. Sí, es un misterio, una novela como de misterio, desaparece una chica en un campamento en las Adirondack, que son unas montañas de Estados Unidos que están un poquito más al sur, creo que es de Nueva York. Y esta es pues una familia como ricachona que tiene una casa de campo, no sé qué, y la hija, que es así un poco punky rebelde, desaparece, con la particularidad de que 15 años antes había desaparecido su hermano, ¿no? Entonces es como todo un misterio familiar, tiene algún tinte gótico, en plan la casa, la familia, el servicio, tal, no sé qué, los bosques. Y engancha, está bien conseguido, es de estos que te va teniendo con la tensión y me ha ido muy bien porque el resto de cosas que estaba leyendo eran como muy turbias y perturbadoras y esto me ha ido genial, ha sido más fresquito. Y tengo que decir que me ha parecido guay de este libro. Cada capítulo lleva el nombre de un personaje y explica pues como su punto de vista o lo que le va pasando a ese personaje y el 90% son mujeres. O sea, es una historia donde el peso de la historia y de la trama la van llevando las mujeres, ¿no? Está la monitora del campamento de colonias del que desaparece la chica, está la madre de la chica que ha desaparecido y madre del niño que desaparece hace 15 años, está la mejor amiga de la chica que desaparece en el campamento, está la detective que es la única detective del departamento y se explica desde su perspectiva, ¿no? Desde la de cualquier colega masculino que participa en la investigación y esto me ha parecido bastante guay. Guay. Y también pues aparecen otros temas en la novela como el maltrato dentro del matrimonio, eh, el cómo por el hecho de ser mujer quizá y pertenecer a una clase social más humilde tienes que estar como defendiéndote constantemente de ciertas cosas y ha estado bien, la verdad, me ha gustado mucho. Y en cuanto lo acabe hoy, no sé qué empezaré, pero con eso estoy de Ya. momento. O sea, llegó a casa hace nada, unos días, y es que lo quiero empezar, que es el de Carnicero, de Joyce Carol Oates. Sí, Tiene una pinta muy buena, pero tengo muchas lecturas abiertas. Entonces es como esa ansiedad ya. de decir, necesito, por favor, leer este libro y quiero acabar el resto, ¿sabes? Entonces, bueno, Bueno, hay que ir cerrando y empezando poco a nuevos. poco. El de Joyce Carol Oates, este nuevo, tiene muy buena pinta. Sí, sí, sí. También lo tengo apuntado. Sí. Nada, yo, bueno, pues pedirles a las personas que nos veáis y que nos escuchéis, pues si tenéis otras recomendaciones spooky o terroríficas, ¿no? Ujú. Actuales, sobre todo yo insisto en el llamamiento de mujeres españolas que hayan escrito terror, Por que, bueno, favor. contemporáneas sí que hay, pero igual que sean antecesoras, ¿no? De estas mujeres. Y nada, pues recordaros bueno, pues que podéis seguirnos a Seidi y a mí en nuestras cuentas personales, en Ujú. literatur.com y Antigona Lectora,
y también pues suscribiros al canal de las literatas, pues si queréis que os lleguen como las notificaciones de las cositas que vamos a ir subiendo y compartiendo por aquí. Está disponible en Spotify, en YouTube y próximamente igual en iVoox por petición de una de nuestras oyentes. Nada, El resumen siempre de todas nuestras conversaciones. Leed mujeres. eso es. Pues nos vemos a la próxima, ¿no? Sí, eso es.